Puede que MotoGP sea el pináculo del motociclismo mundial. Todos los ojos están puestos en la considerada como categoría reina del motociclismo, la segunda más importante en el motorsport en general. Pero si hay una categoría que realmente les interesa a las fábricas, esa es World Superbike, ya que en ella se enfrentan los modelos de calle más rápidos del mundo. Casi todas las grandes marcas cuyo sector comercial se centra en las motos de carretera han pasado por ella, centrando en ocasiones todos sus esfuerzos en el mundo de la competición en esta misma categoría. Marcas como Kawasaki o en su día Aprilia abandonaron sus proyectos de MotoGP para dedicarse en exclusiva a desarrollar una moto de calle campeona de cara a aumentar sus ventas en el mercado, donde realmente hacen dinero. Pero no todas las fábricas que apostaron fuerte por desarrollar sus modelos de calle acabaron logrando el éxito que buscaban. Estos son algunos ejemplos. Soy Alberto Sánchez y esto es Race Through. Empezamos por la primera de las marcas que llegó y que menos duró en el campeonato, Benelli. Al igual que en MotoGP, los inicios de los 2000 fueron una época en la que muchos fabricantes quisieron probar fortuna en algunas de las principales categorías motociclistas, y guiados por el éxito de Ducati, la italiana Benelli se decantó por Superbikes. No sería la primera vez que la marca de Pesaro probaría el mundo de las carreras, y es que estamos hablando de una de las marcas fundadoras del Campeonato del Mundo de Motociclismo en 1949, en la categoría de 250 centímetros cúbicos. Le fue bastante bien, pues Dario Ambrosini terminó subcampeón aquel año. En 1950, segunda temporada del campeonato, se haría con el título de la categoría del medio litro. Tras quedarse desfasado su modelo, abandonaría la competición de manera temporal, regresando en los 60 en las categorías de 250 y 350 respectivamente. Aquella década lograron varias victorias y el título de 250 de la mano de Kell Carruthers, abandonando nuevamente la competición en los 70 tras un testimonial intento en 500. No sería hasta los 90 cuando el gusanillo de la competición regresaría a la fábrica italiana. Andrea Merloni, un joven y excéntrico empresario italiano, se haría con la marca en 1995 con un deseo en mente: construir la mejor moto de calle de la historia. En 1999 se presenta al mundo la Benelli Tornado 903, desarrollada por el ex ingeniero de Cagiva Riccardo Rosa, una moto 100% deportiva de 900 centímetros cúbicos, con la novedad de incorporar el radiador de refrigeración en la parte trasera de la moto. ¿Y cómo demostrar que era la mejor moto de calle? Pues poniendo a la prueba en carreras. En 2001, Benelli se inscribe en el Campeonato del Mundo de World Superbike, con el veterano piloto Peter Goddard a los mandos de la Tornado. No debutaría, eso sí, hasta mitad de campeonato en la prueba de Misano. Ese año puntuaría en 3 de las 12 carreras que disputó, abandonando tan solo en otras 3. En 2002 llegaba el momento de disputar el campeonato casi completo, y es que el presupuesto del equipo era más bien limitado debido a la fuerte inversión inicial que se hizo en el desarrollo de la moto, por lo que solo se pudo presentar a las pruebas europeas. Ese año los problemas de fiabilidad aumentaron, impidiendo a Goddard disputar la prueba inaugural de Valencia. Aún así, el rendimiento parecía ir increciendo, pues el australiano puntuaría en la mayoría de carreras que llegó a comenzar. Pero esto no sería suficiente para lograr que el proyecto fuera rentable, por lo que en 2003 ya no hubo presencia de Benelli en la parrilla de Superbike. En 2005, Merloni vendería la marca al grupo chino Qianjiang Motorcycle, o QG Motor, como se conoce mundialmente, siendo esta su regidora hasta la actualidad. Por lo tanto, tenemos un balance de Benelli en el World Superbike bastante escaso, con 16 rondas disputadas, un total de 32 carreras, 0 victorias, 0 podios, 0 poles y 30 puntos, con un 11º puesto en la carrera 2 de Assen en 2002 como mejor resultado. Los inicios de los 2000 fueron años de grandes cambios y experimentos. Uno de ellos fue el intento de una petrolera como Petronas de dar un paso más y dejar de ser patrocinador para pasar a ser fabricante. El proyecto de Petronas para World Superbike ya nació torcido, pues originalmente el destino de esta moto no iba a ser la categoría reina de las motos de serie, sino uno más ambicioso, MotoGP. Era el año 2001 cuando la petrolera Malasia, tras varios años ligada fuertemente al equipo de Fórmula 1 Sauber, decide dar un paso más en su asociación y bajo su nombre construir un prototipo de 2 ruedas, contando con la experiencia en competición de la más alta tecnología del equipo suizo. Nace así la Petronas GP1, que llega a rodar a modo de exhibición y prueba en los grandes premios de Japón y Malasia. La llegada de Cal Fogarty, leyenda de Superbike, a la estructura hace que el proyecto cambie de dirección radicalmente. En lugar de entrar en MotoGP, lo harían en World Superbike. Sauber entonces decide bajarse del barco. Aquí surgen más problemas. La GP1 contaba con un motor tricilíndrico de 4 tiempos y 989 centímetros cúbicos. Aquí radicaba el problema, pues para entrar en Superbike el motor no debía superar los 900 centímetros cúbicos. Se decide entonces, con la colaboración de Sutter, seguir adelante y ajustar el motor. El debut llegaría en 2003. Para poder competir en World Superbike es obligatorio que la moto presentada cuente con al menos 150 unidades homologadas para su circulación.
Petronas llegó a un acuerdo para repartir el montaje de la nueva FP1 entre MSX International, que elaboraría 75 motos en Inglaterra, y Modenas, empresa malasia, que haría otras 75 en el país asiático. Para su debut en Superbike, el Foggy Petronas, nombre oficial del equipo, contaría en sus filas con todo un campeón del mundo de la categoría como Troy Corser, acompañado del británico James Haydon. La apuesta era fuerte, y pintaba bien, hasta que entró en vigor un cambio de reglamento en ese 2003 que permitía ampliar la cilindrada del motor hasta 1000 centímetros cúbicos. Ahora el motor original que tuvieron que modificar era válido, pero no había vuelta atrás. Mientras marcas como Ducati y Honda desarrollaban modelos con ese motor de 1000 centímetros cúbicos, la FP1 se fue quedando cada vez más y más atrás. Los resultados ese 2003 fueron discretos. Corsair pudo compensar el déficit de la moto con su talento, metiéndose en varias ocasiones en el top 10. Por el contrario, Haydon tan solo puntuaría en 3 carreras, todas ellas a principios de temporada. En 2004 las cosas empezaron a mejorar. Chris Walker sustituiría a Haydon y lograría el primer podio de la Petronas en su primera carrera en Valencia. Corsair, por su parte, finalizaría segundo en la primera carrera de Misano y lograría los mejores resultados del equipo, finalizando octavo en el campeonato. Petronas sería tercera en constructores por delante de marcas como Kawasaki, Suzuki o Yamaha. Pero poco duraron las alegrías. Ante la incapacidad de evolución de la moto, Corsair decidió cambiar de aires y probar el nuevo modelo de Suzuki para 2005. Le salió bien el cambio, pues logró su segundo campeonato del mundo. El FP1, por su parte, se quedaba cada vez más y más atrás respecto a sus competidores, que poco a poco desarrollaban modelos más potentes. Steve Martin y Gerdy McCoy, los pilotos de ese año, abandonarían en la mayoría de carreras. Tras un 2006 desastroso en el que ninguno de sus pilotos logró entrar ni siquiera en el top 20 de la clasificación final, y con problemas legales relativos a los derechos de venta de la moto en Malasia con Modenas, Petronas decidió echar el cierre y abandonar para siempre sus aspiraciones de convertirse en un constructor referente en el mundo del motociclismo. El balance, por tanto, de la fábrica malasia en World Superbike sería de un total de 47 rondas disputadas, 94 carreras en total, 0 victorias, 2 podios con el segundo puesto logrado en Misano por Corsair como mejor resultado, 2 poles, logradas también en ese 2004, y 385 puntos. Cualquiera se sorprendería al ver a una legendaria marca como MV Agusta en esta lista, pero su paso por World Superbike fue bastante discreto. El fabricante italiano se hizo un nombre en el mundo de la competición entre los años 50 y 70. En esa época se trataba de la marca Batir, logrando varios campeonatos de 500 de la mano de leyendas como John Surtees, Mike Hailwood y Giacomo Agostini. Con Carlo Viali también dominaron en las categorías pequeñas a finales de los 50 y principios de los 60. Desde entonces decidió alejarse de ese mundo y centrarse en la venta de modelos de calle, teniendo que ser rescatada a principios de los 90 por Cagiva tras años sin producción. La propia Cagiva desarrollaría por tanto la deportiva que serviría de base a MV para la producción de sus modelos de más reciente éxito, la F4. En el año 2004, MV elaboraría un modelo de F4 pensado para la competición, con un motor de 1000 centímetros cúbicos, la original tenía 750, que disputaría el World Superbike en la ronda de Imola de ese mismo año, sin puntuar. Tardarían 3 años en volver a poner una moto en pista en dicho campeonato, pues la marca se centró en otras competiciones menores para trabajar sin tanta presión. En 2007, el austriaco Christian Zeiser sería el encargado de pilotar la MV Agusta en 7 de las 13 rondas, logrando un punto en Misano. La F4 no terminaba de arrancar en los campeonatos locales, por el contrario, la F3, de 600 centímetros cúbicos, sí que resultó competitiva, por lo que el ingreso definitivo de MV Agusta en World Superbike llegaría en la categoría intermedia, Super Sport, en 2013. Al ver que lograron varios podios y tras llegar a un acuerdo con Jagnic Motorsport, que ganó ese año el campeonato con Lowe's, decidieron conjuntamente crear MV Agusta Reparto Corse, que competiría tanto en Super Sport como en Superbike, entrando en la categoría reina definitivamente en 2014. Ese año MV Agusta disputaría su primera temporada completa con la F4 en World Superbike, con resultados discretos, pero puntuando en varias pruebas. A mitad de temporada llegaría el equipo rebotado de BMW Leon Camier, que sería vital para el proyecto en años posteriores. En 2015, con una sola moto, el británico lograría entrar en varias ocasiones en el top 10, con un quinto puesto en Magny Cours como mejor resultado. Poco a poco iban mejorando las cosas, pero el culmen llegaría en 2016. Ese año, Camier finalizaría octavo en el campeonato, rozando el podio hasta en 4 ocasiones. Sin embargo, competir con una sola moto pasaba factura en el campeonato de constructores, pues a pesar de los grandes resultados del británico, su fábrica quedaría última, por lo que los ingresos fueron escasos. Con pocos ingresos no se puede construir otra moto para contar con 2 en pista, por lo que MV entró en un bucle
que le acabaría costando su participación en el campeonato años más tarde. La situación contrastaba notablemente con lo que sucedía en Super Sport, donde ya habían conseguido varios podios y victorias desde 2014, con un subcampeonato de Jules Cluzel incluido. Como ya comenté, el culmen del proyecto ya había llegado, y eso quedó demostrado en 2017 cuando Camier calcó los resultados de 2016, finalizando nuevamente octavo del mundial y con un par de cuartos puestos como mejores resultados. Eso sí, ese año no sería último en constructores, pues quedaron por delante de Honda. Quizás por el hecho de no ver opciones de crecimiento en el proyecto, Camier decidió abandonar a los italianos en 2018 para irse precisamente a Honda, y razón no le faltaba. Jordi Torres, que sería el piloto que sustituiría al británico en MV Agusta, le costó adaptarse a esa moto y no fue capaz de mejorar los resultados de Camier, aunque no se quedó lejos. Sin embargo, los continuos cambios de reglamento hacían los costes demasiado elevados, y con la futura entrada en 2019 en el Campeonato del Mundo de Moto 2, decidió cerrar la estructura de Superbike para centrarse de lleno en este nuevo proyecto y en el de World Super Sport, donde ha logrado sus mejores resultados y sigue compitiendo a día de hoy. Por lo tanto, el balance de MV Agusta en la categoría reina de las motos de serie queda con 73 rondas disputadas, 144 carreras en total, pues hubo 2 de ellas en las que o no participó o no se disputaron, 0 victorias, 0 podios, 0 poles y 561 puntos. Tarde o temprano el sueño americano acabaría llegando a Superbike, pero tal como llegó ese sueño se convirtió en pesadilla. A pesar de la gran tradición motera existente en Estados Unidos, contando con grandes campeones a lo largo de su historia en los principales campeonatos del mundo, ningún fabricante se había lanzado a explorar el mundo de la competición de motos deportivas. Tenía que ser, como no, Harley-Davidson quien diera el paso, o más bien una filial de esta, EBR, siglas de Eric Buell Racing. El ideólogo de esto sería el hombre que da nombre a la estructura. Eric Buell fue un expiloto estadounidense que, tras finalizar sus estudios de ingeniería, ingresó en Harley-Davidson, donde rápidamente ascendió. Tras conseguir desarrollar su primera moto de competición, decidió arriesgarse y en los 80 abandonó Harley para crear su propia empresa, Buell Motor Company. Lo suyo eran las carreras, así que una vez separado de Harley decidió incorporarse al Campeonato Americano de Motociclismo, el AMA, donde pondría a prueba su primer gran modelo, la RR1000, que contaría, eso sí, con motor Harley-Davidson. Años más tarde, la empresa sería absorbida por la propia Harley, tomándola como su sección de motos deportivas hasta 2009, cuando decidieron cerrarla por problemas económicos. Eric Buell nuevamente no cesaría en su empeño de convertirse en el referente estadounidense de las carreras, por lo que creó EBR y la EBR 1190 RX, la cual llevaría a la competición en 2011 en el AMA. En su segunda temporada en el campeonato americano lograría varios podios, y tras conseguir vender el 49,2% de la empresa a la compañía india Hero Motocorp, estaba listo para dar el salto y mostrarse al mundo. Así fue como en 2014 apareció en la lista de inscritos para el Campeonato del Mundo de World Superbike un nuevo fabricante, EBR, con el equipo Hero EBR dirigido por el italiano Giulio Bardi, y con 2 pilotos norteamericanos, Geoff May y Aaron Yates. El primer proyecto norteamericano de la historia de World Superbike llegó con toda la ilusión, pero rápido se topó con la realidad de la competición a nivel mundial. La EBR era notablemente inferior al resto de marcas que ya tenían un bagaje importante en la categoría. Tuvieron muchos problemas para acabar las carreras e incluso empezarlas. Como ejemplo, tan solo fueron capaces de finalizar con las 2 motos una sola carrera de la temporada, la carrera 2 de Aragón. Ninguno de los 2 pilotos oficiales logró puntuar, quedando en muchas ocasiones por detrás de motos de la categoría Evo, equivalente a la categoría Open de MotoGP. Tuvo que ser un piloto invitado el que lograra el primer punto de EBR en el mundial. Lo lograría el estadounidense Larry Pegram en la carrera 2 de Laguna Seca, terminando 14º. Para 2015 el equipo cambió de dirigentes y pasó a ser controlado por el propio Pegram, que a su vez haría las funciones de piloto. A su lado tendría al italiano Niccolò Canepa, ex MotoGP, que venía de hacer un gran año con la Ducati Evo del Altea. Las cosas empezaron mejor, con Pegram puntuando en Australia y Canepa en Aragón, pero los problemas no tardaron en llegar y venían desde fuera. EBR se declaraba en quiebra, por lo que Hero pasaba a hacerse cargo del equipo en su totalidad. En un principio se aseguró la continuidad del proyecto, al menos para ese año, pero tras Assen, donde Canepa volvió a puntuar, Hero Motocorp decidiría dejar de lado el proyecto de World Superbike para destinar ese presupuesto a otras áreas, por lo que el Pegram Racing, como pasó a denominarse el equipo, no pudo seguir compitiendo tras solo 4 carreras disputadas. Por lo tanto, al igual que sucediera con Benelli, nos encontramos con un balance bastante escaso de EBR en World Superbike, llegando a disputar tan solo 16 rondas, 32 carreras en total, con 0 victorias, 0 podios, 0 poles y tan solo 5 puntos en su casillero. El mundo de la competición es un mundo despiadado en el que todo tiene que cuadrar para poder llevar un proyecto adelante. Da igual si eres una estructura pequeña que busca hacerse un nombre en el mercado a través de la participación en prestigiosos campeonatos,
a un gigante del mercado motociclista que busca abrir nuevas vías de promoción. Todos tienen las mismas posibilidades de fracasar, aunque es cierto que a mayor presupuesto inicial, más fácil lograr éxitos, y si no, que se lo digan a Ducati en MotoGP. Si te gustan estos vídeos, dale a like y suscríbete para más. Nos vemos en el siguiente. Hasta entonces, a seguir dando gas.